Claro, aquí tienes un guión emocional y dramático sobre una historia de infidelidad, contada desde la perspectiva de la mujer que fue infiel, basada en el título Debí decir no. Pero ¿por qué no pude? Con doble sentido, insinuaciones y un alto nivel de intriga. La historia está dividida en dos partes, cada una rica en eventos y detalles, sin adelantar el futuro de la trama. Aquí estoy, frente a ustedes, lista para desnudar mi alma y compartir algo que ha carcomido mi conciencia durante demasiado tiempo. Una historia que no es fácil de contar, una que me persigue en los silencios de la noche. Si alguna vez pensaron que conocían los límites de la moralidad, que las líneas entre el bien y el mal eran claras, les pido que me escuchen con atención. Porque a veces la vida te empuja a un precipicio que jamás imaginaste. Y lo que les voy a revelar es mucho más complejo y doloroso de lo que un simple juicio podría abarcar. Si están buscando respuestas, o simplemente quieren entender cómo una vida aparentemente perfecta puede desmoronarse, no se vayan. Esta historia los mantendrá pegados a la pantalla, se los prometo. Mi vida con David era, a todas luces, el sueño americano. 2 décadas de matrimonio, una casa amplia con jardín que habíamos decorado con tanto mimo, 2 hijos adolescentes que llenaban nuestros días de risas y preocupaciones. Éramos la pareja ejemplar del vecindario, esa a la que la gente miraba y suspiraba, ¡qué bonita familia! David era un hombre bueno, trabajador, un pilar en nuestra comunidad. Pero con el paso de los años, el pilar se había vuelto predecible. La pasión de los primeros años se había transformado en una comodidad que a veces rayaba en la indiferencia. Nuestros días se llenaban de conversaciones sobre facturas, horarios de los niños y las tareas del hogar. Las noches, antes llenas de susurros y miradas cómplices, ahora se consumían en el silencio del cansancio, cada uno absorto en su propio mundo digital o en el suave murmullo de la televisión. La intimidad física se había vuelto una rareza, un ritual esporádico que se sentía más como una obligación que como un deseo ardiente. Yo me decía a mí misma, esto es lo normal, así es la vida adulta, el amor madura y se transforma. Pero una parte de mí, esa parte que David no parecía ver, clamaba por algo más, por una conexión más profunda, por esa chispa que sentía que se había extinguido. Era una sed silenciosa, una necesidad de ser vista, de ser deseada, de volver a sentirme viva. Fue entonces cuando la vida decidió introducir un nuevo personaje en mi guión. Un cliente importante en la agencia de diseño donde trabajo. Se llamaba Javier. Desde el primer momento noté algo diferente en él. No era el típico hombre de negocios, había una intensidad en su mirada, una forma de escuchar que me hacía sentir que cada palabra que yo decía era la más importante del mundo. Las reuniones de trabajo, que antes eran tediosas, se volvieron el punto culminante de mi semana. Javier tenía una forma de bromear, una risa contagiosa que lograba romper la seriedad de cualquier conversación, y sus comentarios, aunque profesionales, siempre tenían un sutil doble sentido que solo yo parecía captar. Él veía los detalles que nadie más notaba, mi nuevo corte de pelo, el color de mi blusa, el cansancio en mis ojos un lunes por la mañana. Pequeñas atenciones que, como gotas de agua, empezaron a llenar un vaso que yo no sabía que estaba vacío. Al principio lo atribuí a la profesionalidad. Es parte de su encanto como vendedor, me decía a mí misma, tratando de apagar esa pequeña voz en mi cabeza que empezaba a susurrar otras cosas. Después de todo, yo era Ana, la esposa fiel, la madre ejemplar, la profesional dedicada. No había espacio para estas distracciones. Pero la línea entre lo profesional y lo personal empezó a difuminarse con una velocidad alarmante. Las reuniones se extendían más de lo necesario para afinar detalles del proyecto, claro. Las conversaciones por email pasaron a ser por WhatsApp y luego, a mensajes directos, que borrábamos religiosamente.
Empecé a encontrarme con Javier en coincidencias fuera de la oficina, en la cafetería de la esquina, en el gimnasio, incluso en el supermercado. Demasiadas casualidades para que fueran solo eso. Mis amigos y familiares me decían, «Qué bien te ves, Ana, estás radiante». Y yo sonreía, pero por dentro sentía una punzada de culpa, porque sabía que ese brillo no era solo por el sol. Era por algo más, por alguien más. Una noche, David se quedó dormido en el sofá y yo me quedé en la cocina, con el teléfono en la mano, con un mensaje de Javier que decía, «Hoy tu energía llenó la sala». No puedo dejar de pensar en ello. Sentí un escalofrío. Era una sensación de vértigo, como estar al borde de un abismo, sin saber si dar el paso. Era mi vida, mi matrimonio, mi identidad en juego. Y la pregunta que empezaba a atormentarme era, ¿podría esta chispa, esta inesperada atención, arrastrarme a un lugar del que no habría retorno? La siguiente parte de esta historia, les prometo, los dejará sin aliento. La tensión entre Javier y yo se volvió palpable, un hilo invisible que nos unía y que parecía vibrar en el aire cada vez que estábamos cerca. Era una coreografía tácita de miradas furtivas, sonrisas cómplices y conversaciones que se deslizaban hacia un terreno peligroso. Mi mente racional me gritaba que me detuviera, que recordara a David, a mis hijos, la vida que había construido. Pero mi corazón, o quizás esa parte de mí que había estado dormida, respondía con una melodía diferente, una melodía de anhelo y de deseo de ser vista, de ser comprendida a un nivel que sentía que había perdido. Cada día en la oficina era una prueba, un baile entre la profesionalidad y la tentación. Me encontraba buscándolo con la mirada, anticipando sus mensajes, su presencia. Era una adicción sutil, una droga que inyectaba una emoción inusitada en mi rutina. Recuerdo la semana previa a la noche de la verdad con una claridad perturbadora. Las reuniones de trabajo se habían vuelto excusas transparentes para pasar tiempo juntos. Hablábamos de todo, de nuestros sueños rotos, de las cicatrices invisibles de nuestras relaciones pasadas, de lo que significaba la soledad en medio de la compañía. Javier tenía una forma de conectar, de penetrar mis defensas, que nadie más había logrado en años. Me hacía sentir especial, única, viva. No era una pasión explosiva, no, era algo más insidioso, más profundo. Una conexión emocional que se sentía prohibida y, a la vez, irresistible. Una tarde, después de una reunión que duró hasta altas horas, él me acompañó hasta el coche. El silencio era denso, cargado de significados no dichos. Él se inclinó, no para besarme, sino para arreglar un mechón de mi cabello que se había desprendido. Su mano rozó mi mejilla, y en ese roce sentí una electricidad que recorrió todo mi cuerpo. «Deberíamos seguir esta conversación en otro lugar», susurró, con una voz que me erizó la piel. Y yo, en lugar de poner distancia, simplemente asentí, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La noche del viernes llegó, pesada con la promesa de lo que podría pasar. David tenía un viaje de negocios, una coincidencia que, en ese momento, se sintió como una señal del destino. Me dijo adiós con un beso en la frente, tan habitual, tan predecible. Y yo le sonreí, una sonrisa que ocultaba un torbellino de emociones, de anticipación y de una culpa incipiente que intentaba reprimir con todas mis fuerzas. Habíamos quedado Javier y yo para terminar el informe en un café céntrico, lejos de miradas indiscretas. Pero el informe nunca fue el objetivo. La conversación se desvió, como de costumbre, hacia nuestras vidas, hacia lo que nos faltaba, hacia esa conexión innegable que sentíamos. La atmósfera se volvió más íntima con cada copa de vino, con cada mirada, con cada risa compartida. Hablábamos de la pasión, de la libertad, de lo que significaba atreverse a vivir. Él me miraba con una intensidad que prometía un mundo diferente, un escape de la jaula dorada en la que vivía.
Sentía su mano cerca de la mía sobre la mesa, casi rozándose. Era un juego peligroso de atracción y repulsión, de límites que se difuminaban. En un momento, el café cerró y la calle estaba tranquila, apenas iluminada por las farolas. Él me preguntó si quería seguir la conversación en un lugar más tranquilo, más privado. Mi mente gritó, no. Detente. Piensa en David, en tus hijos. Pero mi boca respondió un suave sí, casi un susurro, que sonó como un trueno en el silencio de la noche. Era una decisión, un paso en falso que cambiaría la trayectoria de mi vida para siempre. No había vuelta atrás. Nos dirigimos a su apartamento. Cada paso era una batalla interna, una lucha entre la razón y una fuerza ineludible que me arrastraba hacia él. Sentía una mezcla de pánico y euforia. Entré en su apartamento, un espacio desconocido pero que, extrañamente, se sentía como un refugio de mi propia realidad. La puerta se cerró detrás de nosotros, sellando el destino de esa noche. La música suave llenó el ambiente, y Javier me miró con una expresión que no necesitaba palabras. Era la confirmación de todo lo que habíamos estado insinuando, de todo lo que habíamos estado construyendo en silencio. Ese momento, ese instante en el que nuestros ojos se encontraron en la penumbra de su sala, fue la culminación de un camino que había estado construyendo paso a paso, sin darme cuenta. Era el punto de no retorno. Y mientras el silencio nos envolvía, la única pregunta que resonaba en mi mente, con una claridad ensordecedora, era: ¿debí decir no? ¿Pero por qué, diablos, no pude? Y lo que sucedió después de ese momento. Bueno, eso es una historia que quizás, solo quizás, les cuente otro día. Gracias por haberme acompañado en este viaje tan personal y a la vez tan íntimo. Significa mucho para mí que se hayan quedado hasta el final, escuchando cada palabra de esta verdad tan cruda. Si mi relato les ha impactado, si les ha hecho reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas, o si simplemente quieren apoyar mi proyecto y mi sueño de seguir compartiendo historias que invitan a la reflexión, les pido, por favor, que se suscriban al canal. Y si sienten que esta historia merece ser compartida, dejen un me gusta para que más personas puedan escucharla. Su apoyo es mi mayor motivación y la fuerza que me impulsa a seguir adelante, un día a la vez. Nos vemos en la próxima historia.